El petróleo está alrededor de los 97 o 98 dólares y se entera luego de que el Estado Islámico te lo puede vender hasta por 30 dólares, es un negocio redondo. Claro. Compras a un tercio de su valor comercial y por ende obtienes un alto beneficio. Ese es el incentivo para comprarles a ellos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros televidentes por las preguntas, pero vamos a seguir con el tema. Parte de este conflicto es generado por la lucha sectaria entre suníes y chiíes, los dos principales ramas del Islam. Vamos a conocer más sobre ellos y cómo se imponen las principales potencias de Medio Oriente. Muchos de los conflictos generados en Oriente Medio son producto de una disputa de siglos entre suníes y chiíes, dos ramas del Islam que mantienen los principios de esta religión monoteísta, pero tienen una interpretación distinta respecto a quién debe dirigirlos, teniendo como consecuencia años de odio y división. Antes de la muerte de Mahoma en 632, el profeta fundador del Islam proclamó a su yerno Alí como sucesor espiritual y político. No obstante, los poderosos optaron por nombrar a Abu Bakr como primer califa, generando el primer conflicto entre seguidores de Alí y los de Abu Bakr, es decir, entre chiíes y suníes. En la actualidad el mundo musulmán está compuesto principalmente por suníes, en casi 80%, mientras que el resto está integrado por chiíes y una cantidad mucho menor por jaríes, una facción separada del chiismo que conforma una tercera rama teológica del Islam. De la región de Oriente Medio, los más poderosos son Arabia Saudita con mayoría suní, mientras que en Irán gobiernan los chiíes. Esta última también es mayoría en Irak, Bahrein y tiene importantes comunidades en Pakistán, Líbano, Yemen, Siria, Arabia Saudita, Omán, Emiratos Árabes y otros países del Golfo. Pese a ser mayoritariamente chií, Irak también está compuesto por suníes y kurdos. Unas fronteras artificiales creadas arbitrariamente por los antiguos colonos británicos y franceses, que según los analistas formaron una nación que estaba muerta antes de nacer. Esto debido a que chiíes, suníes y kurdos fueron prácticamente obligados a convivir juntos en un país con el que no se identificaban. Sin embargo, Saddam Hussein aplicó desde 1979 una dictadura de suníes contra chiíes, un control absoluto de Irak, con la finalidad de mantenerlos supuestamente unidos hasta 2003, en que Estados Unidos invade el país bajo pretexto de una lucha contra el terrorismo y una supuesta presencia de armas químicas. Desde ese entonces los chiíes volvieron al poder, y el nuevo primer ministro Nuri al-Maliki se perfiló como el jefe de Estado de la unidad, idea que fue desestimándose con el pasar del tiempo, debido a que los suníes se sentían perseguidos, y el gobierno era desigual a favor de los chiíes. Esto motivó la insurgencia suní del Estado Islámico. En paralelo, Medio Oriente también se ha visto afectada por la guerra en Siria, y las dos potencias regionales, Arabia Saudí e Irán, se han involucrado en este conflicto. Mientras Irán apoya al alawí Bashar al-Assad, Arabia Saudí hace lo propio con los opositores y rebeldes. En consecuencia, el avance de la insurgencia suní en Irak y la guerra civil en Siria enfrentan nuevamente a las dos principales ramas del Islam, en la que también se ha involucrado a Occidente. Muy bien, y para seguir hablando del tema, uno se puede preguntar, ¿y por qué no convivir en paz? Bueno, porque vienen del mismo tronco, ¿no? Durante la mayor parte del tiempo, en la mayoría de países musulmanes, sunitas y chiitas, no solo convivieron en paz entre sí, sino que convivieron en paz con cristianos y judíos, ¿no? Pero hay momentos, lo que decíamos al inicio, yo creo que eso es importante tenerlo presente. El problema no es que haya diferencias culturales, no es que tú tengas una religión y otra. El problema es que si tú, por tener una determinada religión, no tienes acceso a cargos públicos, no tienes acceso a los recursos del petróleo, por ejemplo, en casos como el de Irak, tú vas a empezar a organizarte políticamente como miembro de esa religión para exigir derechos. O sea, el problema es cuando la división de recursos políticos y económicos está determinada por tu lengua o tu religión. Cuando se habla de kurdos, por ejemplo, los kurdos son en su gran mayoría musulmanes suníes, pero a diferencia de los que aparecían simplemente como suníes o chiitas, estos otros eran árabes. Los kurdos son musulmanes suníes, pero no tienen lengua árabe. Esa es la división cultural fundamental, y ellos sí han sido víctimas de persecución. En el caso específico de Irak, ahí sí la convivencia ha sido difícil,
por no decir virtualmente inexistente, fundamentalmente por la naturaleza del Estado. Es una creación colonial absolutamente contrahecha, ¿no? El propósito de Gran Bretaña al confeccionar Irak como lo hizo no fue en ningún momento el de crear un Estado-nación viable, fue el de primero integrar el norte kurdo a Irak para que no sea parte de Turquía y por ende quedarse con el petróleo de la zona, y en segundo lugar tener un Estado que proteja las rutas comerciales hacia la India de Gran Bretaña, también desgaja de la provincia iraquí de Basora, Kuwait, y lo convierte en un Estado independiente. Entonces aquí ha habido una manipulación colonial con las fronteras y la composición demográfica con propósitos de dominación. En el caso de Gran Bretaña incluso importa, porque literalmente trae de otro país un rey que es árabe sunita para gobernar Irak. Es alguien que no es nacido en el país y que pertenece a una confesión religiosa minoritaria. Muy bien, vamos a poder graficar las diferencias étnicas que hay en la zona, y sobre todo, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el Estado Islámico, porque al final, por ejemplo, hay extranjeros, ¿no? Que de chiitas y sunitas no creo que no tienen nada, ¿no? Y, o sea, se trata de una organización criminal, ¿no? Que están intentando o malinterpretando la religión, que no tiene nada que ver ni tampoco las diferencias culturales, ¿no? Pero podemos explicarlo, por ejemplo, los kurdos que están ubicados en el norte, sí, norte de Irak. La zona, digamos, esta es la zona de mayoría kurda. Irbil es la capital de lo que para todo efecto práctico es un estado en el Kurdistán iraquí, aunque hay kurdos en otros países de la región. La zona naranja es la zona de mayoría árabe sunita. La zona celeste es la zona de mayoría árabe chiita. Los árabes chiitas son aproximadamente 60% de toda la población de Irak. Los árabes sunitas son aproximadamente 17, tal vez 20%. Los kurdos, que son sunitas, o sea, musulmanes sunitas, son un 17% también aproximadamente. Y hay un 3% de gente perteneciente a otros grupos. Por ejemplo, cristianos, que son de lengua árabe, pero no musulmanes, son de religión cristiana. Yazidí es una religión propia de esta región, e incluso religiones, digamos, gente que viene del cristianismo auroral de tiempos de Cristo, ¿no? En las zonas que aparecen en doble color son zonas de convivencia entre sunitas y chiitas árabes, o entre sunitas árabes y sunitas kurdos, ¿no? Farid, y si uno quisiera hablar en pocas palabras, las diferencias entre sunitas y chiitas. La diferencia fundamental entre sunitas y chiitas es política, no es religiosa. Es una división en ese sentido parecida a la división entre católicos y ortodoxos dentro del cristianismo. Lo que los divide originalmente es la política, no la religión. El tema en discusión era quién es el legítimo sucesor del profeta, porque Mahoma era a la vez líder político y religioso de todos los musulmanes. A la muerte de Mahoma, los suníes son quienes siguen lo que se llamaría la sunna o la tradición, pero que creen que cualquier musulmán rectamente guiado puede gobernar a la comunidad en su conjunto. Los chiitas son quienes creían que los parientes del profeta tenían que gobernar, y específicamente eran partidarios del yerno de Mahoma, Ali. Por ende se hacían llamar Shiat Ali, o los partidarios, o la facción de Ali. De ahí viene el término chiita. En esta guerra civil intraislámica a la muerte de Mahoma, los chiitas pierden y sus líderes son asesinados, y desde entonces han sido una minoría dentro del Islam, en ocasiones discriminados o incluso perseguidos. Fue en realidad, no sé si un error de Mahoma no haber definido su heredero. Se pudo haber solucionado este asunto, es como el padre que muere y los hermanos se pelean. Sí, en alguna medida, digamos, el que no hubiera una línea clara de sucesión es lo que ayuda a entender este problema, porque efectivamente no había un criterio claro sobre quién debía seguir. Finalmente, quien prevalece en representación de lo que ahora conocemos como sunitas es el suegro de Mahoma, Abu Bakr. Por eso este sujeto se hace llamar Abu Bakr el-Baghdadi, para referirse al primer gran líder posterior a Mahoma del Islam. Y al-Baghdadi es un gentilicio, no es un nombre, es de Bagdad,
o sea, es proveniente de la capital de Irak. Muy bien, nosotros vamos a seguir con el especial y hacemos una pausa. Vamos a regresar también con las comunidades que están perseguidas por el Estado Islámico. Vamos a hablar de los yazidíes y los cristianos. Volvemos.